Ruth, Elizabeth, Amairani ya están por acá. Ya, sí me escuchan bien. Amairani, sí, ya la escuchamos. Ah, vale. Ruth también ya la vemos y a Elizabeth también ya la vemos. Ya les puse el permiso para que compartieran pantalla. Los demás compañeros guardamos silencio. Yo desactivo mi camarita. Cualquier duda, cualquier intervención, adelante, chicas. Ustedes tienen el control de esto. Buenos días, profesor y compas que en esta mañana están presentes a través de esta plataforma. El equipo número 2, conformado por mi compañera Ruth, Elizabeth y su servidora Ami, les presentaremos el tema de narración. Bueno, yo les voy a decir el concepto de narración, que es una sucesión de eventos que son realizadas por ciertos personajes que pueden ser reales o ficticios durante un tiempo determinado y un lugar determinado. Estos sucesos son contados por alguien de manera específica. Existen varios tipos de narración. Yo les voy a hablar sobre el oral y escrito. El oral se lleva a cabo a través del lenguaje hablado y está marcado por el modo de habla del individuo, por la cotidianidad, etc. El lenguaje hablado generalmente es de manera presencial, a menos que exista un video para generar evidencia, o por ejemplo en este caso, como nuestra exposición está haciendo de manera oral, pero a través de un dispositivo, pero es en vivo. Y se considera efímera debido a que el sonido, pues, es algo que pasa y no queda evidencia de ello, a menos que exista una grabación, como ya dije. Ruth, Mande. la diapositiva no ha cambiado. ¿No? Es que en mi computadora ya cambió, no sé si se está tardando en cargar en tu compu o los demás, si me pueden decir si la pueden ver. No, nadie la puede ver. Se puede ver todavía. No, ¿te gusta no la amplía toda la pantalla? No importa que se vean los cuadritos. Es que yo la tengo en toda mi pantalla, no sé si le tenga que volver a dar compartir a la Dale, pantalla. dele escape. Ajá. Apenas acabamos de ver el concepto. ¿Va en esa diapositiva? No, yo ya voy en tipos de narración. Ujú. A ver, si quiere, dele escape, sálgase de la pantalla completa. Ya, luego que me dijo, ya le di escape. Ajá. Vamos a ver, creo que tenemos problemas para... Bueno, me espero, ¿no? Y me dicen si se ve. Ujú, sí. Ujú. Mm, Ya vamos con tipos de narración. A ver, si quieres, déjela de compartir y ahorita la vuelve a compartir para que su computadora, Ok. ahora sí tome un respiro, porque eso es lo que pasa cuando compartimos pantallas. O sea, si le damos el famoso F5 a la diapositiva, de repente se nos empiezan a trabar todos los elementos. Bueno, es que a mí nunca se me trabó, pero seguramente es mi internet, ¿no? Que no la carga bien, o no sé. Sí, puede ser el internet, o hasta a veces puede ser el internet de nosotros, pero nosotros no visualizábamos las diapositivas más que la primera. Ok. Ahora sí, compártanos, pero no la ponga en pantalla completa, nada más pónganla en la pantalla normal, como si fuera el documento de PowerPoint. Ok. Ujú. ¿Me dicen cuando ya se vea? Ya se está cargando.
¿Ya se ve? Todavía se está cargando. ¿A Mayrani no tiene usted la presentación? Es que a mí me pasa lo mismo, profe. Si me conecto también pongo la presentación. Ujú. Se me baja mucho al internet. A su compañera, ¿quién es su compañera? ¿Quién es la otra? Eli. Déjenlo intento porque si no, capaz hasta se me apaga la computadora, pero pues, lo intento si quieren. A ver, inténtenlo, deje de compartir este root y que su compañera Eli, la comparta. ¿Ya se ve? O... Sí. Ya se ven, perfecto. Así estaban en los tipos. Ahí está. Ahora sí, compañera, ¿Quiere que repita continuamos. la parte del concepto o...? Si gusta para retomarlo y ya no quede tan. Sí, le regresas el día concepto para que porque creo que no lo vieron, ¿no? Ujú. Adelante. Ah, ok. Bueno, había dicho que el concepto de narración es una sucesión secuencial de eventos realizados por personajes que pueden ser reales o ficticios en un lugar determinado y un tiempo determinado, contada por alguien de una manera específica. ¿Le cambias a tipos de Lee, por fin? Y existen varios tipos de narración. Yo les voy a hablar sobre el oral y el escrito. El oral se lleva a cabo a través del lenguaje hablado y está marcado por el modo de habla del individuo, por la cotidianidad, etc. Generalmente el método oral es en persona o en este caso como nosotras, nuestra exposición que la estamos haciendo pues en vivo, pero a través de un dispositivo, pero está siendo oral. Y se considera efímero porque las palabras, pues, durante el momento que las escuchen, pasan y ya no queda evidencia de ello, a menos que exista una grabación. Y la escrita está anotada mediante algún tipo de lenguaje reconocible y puede ser leída mucho después de su escritura. En esta queda evidencia y puede ser leída y generalmente es leída en ausencia del autor. Mi compañera Eli va a continuar con los demás tipos de narración. Bueno, la narración literaria se emprenden con un fin estético o de entretenimiento y componen el contenido de la literatura. La narración literaria es un tipo de narración en la que se cuentan hechos o acontecimientos, pero que son ficticios. Los aspectos que hacen que la narración literaria se diferencie de los demás es que los sucesos que pasan son relatadas, pero son imaginarias y no tratan de plasmar información o que sea verídico como en las noticias, sino que es más estético y como que quieren plasmar más como belleza y cosas maravillosas y fantasía en cierto aspecto.
La voz que cuenta este tipo de historias en la narración literaria recibe el nombre de narrador. Este puede participar en primera persona si es uno de los personajes o en tercera persona. Los elementos que componen la narración literaria son los personajes, el tiempo y el espacio. Los personajes se refiere a quienes les están sucediendo estos sucesos. El tiempo es cuándo está transcurriendo esta historia y el espacio es en dónde están pasando estos hechos. Los personajes participan en la historia en principales o protagonistas o en secundarios. En el tiempo puede ser en pasado o en época actual o en futuro. Y en el espacio puede ser en un lugar real, así como en una casa o en un lugar imaginario que puede ser, no sé, un castillo o un bosque imaginario, así. Los géneros narrativos que están en la narración literaria son las leyendas, los mitos, los cuentos, las fábulas y las novelas. Las leyendas, como pues todos sabemos, son narraciones que se basan relacionadas con lugares, sucesos o personajes reales o en cierta forma, sí, reales, en las que aparecen mucha fantasía y muchas cosas así como maravillosas. En los mitos, pues las narraciones son imaginarias, pero lo que distingue es que los personajes que participan en ellos son héroes o dioses, y los cuentos pues son breves, más cortos, que son en prosa, y pues son hechos imaginarios. Las fábulas son pues narraciones breves, igual cortas, que son generalmente protagonizadas por animales y que el objetivo de la fábula es como dar una enseñanza o moraleja. Y las novelas son, a diferencia de, por ejemplo, los cuentos que son cortos, las novelas son más largas y estas como que tratan de especificar y describir más la historia que están pasando los personajes muy detalladamente para que pues se entretenga en cierta forma el que está leyendo porque es lo que está plasmando el autor. Pues los ejemplos serían, por ejemplo, en la leyenda sería el conejo y la luna, en el mito puede ser Quetzalcóatl, cuentos podría ser el de Hansel y Gretel, en una fábula puede ser un ejemplo la de la liebre y la tortuga, y por ejemplo en una novela puede ser la de Don Quijote. La narración histórica es aquella narración que se refiere a un hecho histórico. Bueno, en esta el autor quiere dar a conocer hechos y sucesos que fueron importantes vividos por personas o personajes. Y lo que pasa en estas es que la historia de estos personajes puede ser no real, pero el suceso que pasó sí fue real, o sea, fue un acontecimiento real. Por ejemplo, un título podría ser una historia de amor en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial sí pasó, pero pues así la historia de amor no es real, o sea, no sabemos si fue real o no. Los tipos de narración histórica pueden ser diario, crónica y biografía. En el diario, pues el autor se cuenta en primera persona lo que piensa y lo que está viviendo día a día, y esta se ordena pues por días, meses o semanas. La crónica son hechos que pasaron realmente históricos, que están ordenados cronológicamente. Por ejemplo, no sé, la historia de un monumento de la Ciudad de México, o por ejemplo la independencia, la revolución y todo eso. La biografía, pues es cuando se cuenta la vida de un personaje específicamente, y ya por otro lado, si se cuenta la de uno mismo, pues ya es cuando estamos hablando de una autobiografía. Y ya por último, la narración periodística son estos no son de ficción, porque estas se presentan en la prensa, en medios de comunicación como la radio, la televisión, en cierta forma también en redes sociales, y estos, no son de estilo, no tratan, porque son información que pasaron actualmente y que fueron reales. Y
Sus características es que, como ya había dicho, es que no son ficticias y que está basado en hechos reales. Su finalidad es que la información se dé en la actualidad y el lenguaje que utilizan así es como más elaborado, se podría decir, y los elementos de este tipo de narración es el personaje, se podría decir, la persona que está viviendo pues en sí la noticia, la acción que está haciendo y el ambiente en el que se está presentando. El diálogo en cierta forma sí se utiliza solamente como para especificar y describir detalladamente lo que está pasando en la noticia y pues en las personas que lo están viviendo y para que el lector lo pueda entender más. Las tres partes que se plasman en la narración es el titular, donde el tema está especificado muy corto y brevemente, y a veces puede llevar un subtítulo así, y luego seguiría la entradilla, que pues es donde se encuentran los datos más importantes, como la idea principal de la noticia. El cuerpo pues es en donde de esa idea principal se desarrolla ya toda a más detalle y a más profundidad, y ya al final pues sería como una conclusión o una opinión. Y ya mi compañera va a hablar de la estructura. Gracias, Eli. La estructura de una narración conformada por el inicio, que es donde el narrador nos va a dar a conocer la situación inicial del relato, es decir, nos va a presentar a los personajes, los que le dan comienzo, el lugar y el tiempo donde acontece, de tal forma que quien va a recibir la información pueda entender y seguir los hechos durante la historia. Se podría decir que es la información general de lo que va a suceder durante la trama. El nudo es también conocido como conflicto, el cual es denominado la trama, es decir, el conjunto de hechos o acontecimientos que le van a dar tensión o dirección al relato. Por último, el desenlace o final, que es donde los problemas que surgen en la trama se van a resolver y le van a dar una nueva situación. Cabe recalcar que es importante que se dé cuenta de esta estructura o la narración se perdería y dejaría de tener un sentido y confundiríamos a quien se lo estamos narrando. Y presentaremos algunos ejemplos de cada tipo de narración. Bueno, como ya había dicho, un ejemplo sería el cuento, que sería la narración literaria, y sería el de Blancanieves. Como había dicho, se presenta breve, en prosa, y pues trata no es imaginario este tipo de narración, y trata de ser más, plasmar maravilla y un cierto tipo de reflexión, podría decir, enseñanza. No es así de que sea importante, pero pues es un fin estético y plasma una maravilla. También tenemos de ejemplo una biografía, que es de tipo narración histórica, ya que de forma oral o expresa eh, podemos narrarle a alguien la vida sobre este personaje, toda su historia. Y, por ejemplo, y de acuerdo a la estructura, en el inicio se puede hablar sobre su nombre, fecha de nacimiento, hijo, datos muy generales sobre este personaje. Durante el nudo, pues podemos poner qué es lo que hizo. En este caso estamos hablando de días, pues no sé, las guerras donde participó, sus años de presidencia, los datos pues relevantes de los que estuvo. Y el desenlace puede ser pues su fallecimiento, contar cómo falleció.
Bueno, otro ejemplo sería la noticia, que puede entrar, bueno, se puede dar oral o de forma oral o escrita y con un lenguaje formal, de cualquiera de las dos formas. El lenguaje que se ocupa es formal y es un evento o eventos no ficticios de personajes reales, y su intención es informar a la gente sobre los sucesos. También tocando los puntos de la estructura, pues de inicio, como mi compañera Eli comentó, las noticias se les da un tema corto, que apunten a lo que se tratará en la noticia. El nudo sería la noticia en sí, la información que nos estén dando, y el desenlace, el motivo en específico podría ser de para qué nos están dando la noticia. Y ya. Y por último, pues queríamos hacerle una pregunta. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Felipe, Sí, dígame. ¿qué hiciste, ¿Mandé? qué hiciste ayer? ¿Qué hice ayer? Pues estuve comiendo con la familia porque vino una de mis primas y me quedé con mis primos y así. Bueno, ¿Por qué? alguna forma, si tú extendieras tu forma de redactar, bueno, de decirnos qué es lo que hiciste ayer, que ayer pues fue día domingo, Bueno, ayer fue día domingo, casa. fuimos a comprar para desayunar, después me regresé a mi casa, recogí mi cuarto, después vino una de mis primas y me puse a ver películas con mis primos. Después fui a ver a mi novia, regresé, me metí a bañar y me dormí. De ¿Sería así? forma breve, nuestro compañero nos acaba de narrar de forma oral su día, un día normal de sus domingos. Y pues ya eso es todo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguien que quiera aportar más acerca del tema de la narración? Es un tema muy amplio, o sea, yo sí les puedo decir, es un tema muy amplio, es un tema que yo en prepa cuando lo veo en literatura, sí nos tardamos 2, 3 sesiones en revisar narraciones, porque es un tema que tiene muchísima madera de dónde cortarle. Como dice su compañera, ahorita su compañero Felipe, sin querer, nos dio una narración. Y si le decimos, cuéntenos, platíquenos todo el día de ayer qué fue lo que hizo, de manera cronológica nos va a contar qué fue lo que pasó. ¿Me pueden ayudar con sus diapositivas, chicas, en la primera diapositiva, donde viene concepto? Ok, bueno, cuando hablabas del concepto de la narración, nada más que quede claro aquí una cosa, chicos. Necesitamos de 3 elementos para considerar un texto narrativo. Cuando encontremos hechos, personajes y un lugar, ya es una narración. Con esos 3 elementos involucrados, ya tenemos una narración. ¿Sale? Cuando tenemos esos 3 elementos, ya el tiempo nos lo definirá si es un tiempo pasado, si es un tiempo futuro, pero con esos 3 elementos relacionados, ya automáticamente estamos hablando de una narración. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok, bueno, en esta diapositiva nada más hay que resaltar los tipos de narración. Se puede decir que lo que es la narración oral y la narración escrita son como las formas en las que se puede llevar a cabo esta narración. Su compañero Felipe ahorita nos dio una narración oral. Si le pedimos que le escriba, nos va a dar una narración escrita. Entonces, más que ser tipos, la oral y la escrita son las formas en las que se puede llevar a cabo. Las otras 3 sí ya son tipologías. La más amplia de todos estos es la literaria.
Porque en la literaria encontramos, fíjense, nada más, ahorita rápido se me vienen a la mente. Encontramos cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas. O sea, ya encontramos todo ese tipo de elementos literarios narrativos. Nada más estamos hablando de los narrativos. Hay ensayos narrativos que también forman parte de esta literatura. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la literaria a la histórica y la periodística? Bueno, pues la literaria nos está hablando de un elemento estético y de entretenimiento. ¿Sale? Son estas historias que nosotros vemos, luego de repente vemos que están en el papel y del papel pasan a la pantalla en forma de película, en forma de serie, en forma de caricatura. De ahí surgen las historias que nosotros consumimos en la televisión o en el internet, como ustedes lo quieran ver. Los libros de historia, las narraciones históricas tienen que ver con los hechos de nuestro pasado. Todos los libros de historia de México, de historia universal, forman parte de narraciones históricas. Y las narraciones periodísticas son aquellas que conocemos, que se dan en los periódicos, en algunos medios de comunicación. Ahora, podemos establecer lo mismo que en la descripción, como objetivas y subjetivas. A ver, equipo, ¿cuáles serían las narraciones objetivas, por así decirlo? La histórica y periodística. La histórica y la periodística serían las narraciones objetivas y lo ponemos entre comillas, Ujú. porque al final de cuentas representa la visión o la narración de un sujeto. Si yo les digo, a ver chicos, nárrenme el acontecimiento que ocurrió el 16 de septiembre de 1810 en México. Y vamos a tener 16 versiones diferentes. Por eso les digo que hay que ponerlo como objetivo entre comillas. ¿Por qué objetivo entre comillas? Porque las historias van a variar de acuerdo a las perspectivas de cada uno de nosotros. ¿Sale? Esas son las narraciones objetivas. Y subjetivas, pues ya sería como literario, ¿no? O sea, se trataba de un señor viejito que era sacerdote y que bla, 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 bla. Y contamos ya como si fuera una historia fantástica. De hecho, así le cuentan las historias a los niños en primaria, ¿no? Cuando les enseñan de historia de México. Todo como una historia fantástica. Se vale. En la cuestión periodística, pues se supone que tendría que ser objetiva. Se supone, pero siempre el criterio del periodista, el criterio del medio de comunicación nos distrae un poco y del objetivo pasamos a lo subjetivo. ¿Sale? Hay quienes de repente, algunos medios de comunicación dicen que fue un fatal accidente, lo que comentábamos hace rato, cuando en realidad nada más fue un choque entre dos bicicletas. ¿Sale? Entonces, todo eso se malinterpreta y caemos en subjetividades. Ok, ¿dudas, preguntas con esto, chicos? No, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La estructura. Muy bien. ¿Está bien la estructura? Solamente hay que recalcar una cosa. Tenemos un inicio o también en literatura se le conoce como planteamiento. ¿Sale? ¿Qué hay en un inicio, en un planteamiento? Lo que dice su compañera. Hay una situación inicial, está la presentación de los personajes, la presentación del lugar, el tiempo que se está desarrollando la historia. Y en la parte central tenemos algo que le llamamos nudo o desarrollo. Y tenemos otra parte que le llamamos clímax. ¿Sí se acuerdan cuál es la diferencia entre esos, chicos? A ver, clases de literatura ahí en preparatoria cuando ustedes comenzaban a escribir sus primeras historias. ¿Qué preguntó, profe? ¿Sí se acuerdan cuál es el nudo y cuál es el clímax? Sí, A ver, ¿cuál es el nudo y cuál es el clímax? el nudo podría ser toda una situación Ujú, relevante y ujú. el clímax es como el punto donde se desborda la emoción de esa situación que se está planteando, ¿no? Efectivamente, vamos a
Vamos a verlo en un texto histórico, en el mismo ejemplo de 1810. El planteamiento es hablar de los involucrados y de todo lo que pasaba, ¿no? Que vivíamos bajo una conquista, que la gente se tuvo que reunir, que hubo un sujeto que fue el que tocó una campana y hasta ahí vamos bien en el planteamiento y parte del desarrollo. La parte del clímax viene siendo cuando se genera la guerra, cuando hay un conflicto entre las dos partes, que era la parte de los opositores, estos conquistadores, y la parte del pueblo que ya no querían a los conquistadores, por así decirlo. Entonces, cuando se efectúa la guerra, es la parte del clímax. Ese es el clímax, cuando llega a su punto máximo. Mientras se tocan las campanas, mientras se reúnen, mientras la gente está ahí con la atención, esa es la parte del desarrollo. Cuando suena la primera bala, ya entramos a la parte de clímax. Y el desenlace, pues ya es la solución del conflicto. Sale una nueva situación. ¿Qué provocó después de esa situación? Bueno, pues que ya tenemos un país libre, que gracias a este señor que levantó a todo un pueblo con una campanada, bueno, todo eso ya es la parte del desenlace. Acuérdense, hay historias que no mueren, hay historias que continúan. Entonces también, pero también se llama desenlace, porque al menos ese capítulo ya terminó. Tenemos que esperar que sigue para el siguiente capítulo. Ahora, esta estructura no siempre se respeta, muchachos, porque en las noticias iniciamos contando el final. Yo siempre digo que las noticias son como los chismes. Más adelante, cuando veamos los géneros literarios, lo vamos a explicar. Pero en una noticia se cuenta primero por el final y llegamos al inicio. O hay historias que inician por el final y terminan por el principio. O peor tantito, hay escritores que nos cuentan historias a partir del clímax y de ahí se va hacia el inicio y hacia el final. ¿Se han visto, por ejemplo, una historia que se llama Amores Perros? Sí. ¿Han visto una historia que se llama Babel? Sí. Inclusive hay otra historia que se llama El efecto mariposa. Sí. Son historias que no comienzan desde el final. ¿Sale? Ahí hay un punto de encuentro. El efecto mariposa sí es muy difícil de entenderla. Yo la tuve que ver como 3 veces para entenderla. ¿Algunos de ustedes ya la vio? Sí. ¿Sí? ¿Los demás compañeros ya vieron el efecto mariposa? No. 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 Véanla, véanla. Es cultura general. A los que les gusta el cine es de las películas obligadas. El efecto mariposa. Si no la entienden a la primera, no se preocupen, vuélvanla a ver. Así me pasó. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es una historia que no inicia en un planteamiento. ¿Sale? Se dice que inicia en un nudo. Hay un libro que se llama Rayuela. Ese libro tiene 3 maneras de leerlo. Lo puedes leer desde el inicio al final, del final al inicio, o desde la parte medular hacia el inicio y hacia el final. ¿Sale, chicos? Entonces, son ejemplos nada más. Y bueno, ya la siguiente diapositiva nos hablaban de algunos ejemplos de la narración. Aquí mi pregunta central sería, y va para todo el grupo, porque a lo mejor dicen ahorita, el profe nos está hablando de literatura y de narraciones y demás. Y me gustó la manera con la que cierran preguntándole a Felipe qué hacía ayer. La pregunta sería, ¿en qué momento de su vida profesional, chicos, van ustedes a utilizar la narración? Cuando presentemos nuestra tesis. Ajá, eso va a depender de tu tema. Eso va a depender de tu tema. Si en el tema tendrás que describir alguna narración, eso va a depender. Pero vamos a suponer en un trabajo o en una situación escolar, donde ustedes hacen una narración. A ver, chicos, los demás, no nomás el equipo. ¿Dónde hacen una narración? En un ensayo. En un ensayo,
si es necesario el ensayo, hacer una narración. De hecho, les decía, hay ensayos narrativos. Hay un ensayo que se llama el ensayo el ensayo de la ceguera. En un amparo, sí, efectivamente, ¿por qué en un amparo, Jorge? A ver si lo puedes escribir. Sale, muchachos, ahí. Dice, porque me pueden demandar. Acuérdense que ustedes como contadores también son parte legal de personas, ¿no? Entonces vamos a suponer que en algún comunicado del SAT les manda el SAT una notificación donde no se ha entregado cierta documentación y resulta que ustedes sí la entregaron y tienen elementos para demostrar que esa documentación se entregó, ahí tendrán que aplicar una narración. Tendrán que explicar, ¿no? De acuerdo a tal oficio donde se me especifica que no entregué tal documentación, relato lo siguiente. El pasado día fulanito fui a la oficina del SAT ubicada en tal lugar donde me atendió fulanito de tal y se le hizo entrega de la documentación. Adjunto encontrará los sellos y firma de la persona que recibió. No obstante, se mandó vía correo electrónico. Todo eso, chicos, es una narración. ¿Sale? Para que no lo vean como un texto muy ajeno fuera de sus actividades, porque luego así piensan que es un texto ajeno fuera de sus actividades. Hasta para reportar un maestro necesitan una narración. Van a la dirección y dicen, quiero reportar a un profesor. Y les preguntan, ¿qué pasó? Ah, ya luego termina y les dicen, házmelo por escrito. ¿Y cómo lo tienen que relatar? Pues a través de esto, muchachos. Ahora, viene la pregunta final. Ahorita me la contesten ya que regresemos porque me falta menos de un minuto. ¿Qué relación hay entre la narración y la descripción? ¿Sale? Ahí piensen a los dos equipos y el resto del grupo. Ahorita la contestamos. Vamos y venimos porque ya nos queda menos de un minuto. ¿Cuál es la diferencia entre qué, profe? ¿Qué relación hay entre la descripción y la narración? Relación entre... Ah, ok. ¿Sale? Bueno, ahorita venimos rápido.